buenas noches, bienvenidos a este su cafecito, su primer cafecito del 2015. Hoy vamos a platicar sobre los avances que ha tenido nuestro país en los últimos 3 años, así como algunas problemáticas que tenemos que afrontar, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Para esto tenemos la entrevista con el señor presidente de la República, Otto Pérez Molina, con el que hace más o menos un año hemos estado platicando también sobre el mismo tema. Señor presidente, gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias, Elsie, a ustedes por tenernos aquí en este programa, en el Cafecito Dominical. Pues para nosotros es una gran oportunidad de podernos comunicar con todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Esto nos ayuda también a hacer una especie de rendición de cuentas para contarles a ellos qué hemos hecho, qué nos falta por hacer, en qué no hemos podido cumplir y en qué estamos avanzando. Ya son 3 años, señor presidente, y recuerdo que desde la primera entrevista que hemos tenido cada enero de los diferentes años, pues hemos platicado con usted tanto de avances que han tenido dentro de su gobierno y también algunos problemas que han tenido que afrontar. Y recuerdo también que desde el primer año, uno de sus principales pactos, metas, era precisamente el tema de la seguridad, de la cual vamos a platicar hoy. Entonces nos interesa principalmente los 3 pactos que ustedes tienen, el que es el hambre cero, seguridad, y quiero dejar ya para la segunda parte la competitividad. Señor presidente, en el tema del pacto hambre cero, ¿cuáles han sido los avances muy puntualmente? Bueno, mire, gracias, Elsie, en el programa Hambre Cero, que es algo que había estado en los últimos 30 años casi sin moverse en nuestro país. Y estamos hablando de nuestros niños menores de 5 años que son afectados por la desnutrición crónica. Y nosotros desde el inicio tomamos esto con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Nosotros nos pusimos una meta ambiciosa, de decir, mire, vamos a rebajar en los próximos 4 años un 10% la desnutrición crónica en nuestros niños. Y lo hicimos así, primero, una meta ambiciosa para de verdad mover todas esas estructuras, instituciones que por muchos años pasaron sin tomar en cuenta algo tan importante. Hoy, 3 años después, nos damos cuenta que la meta no la vamos a poder cumplir, no vamos a llegar a los 10%, al 10%, pero vamos a tener un avance bien importante. Yo le digo un avance histórico en el país que no se había dado nunca. El primer año del 2012 fue para lograr estructurar y hacer el esfuerzo que yo le pedí a la vicepresidenta que me hiciera la coordinación, porque están participando de 14 ministerios, 12 están involucrados en el Pacto Hambre Cero, más todas las otras instituciones, y luego aterrizarlo en los territorios, que es en donde están los jefes de área, de salud, del MAGA, de educación, llegar a los municipios y llegar a los caseríos y a las aldeas fue muy difícil. Sin embargo, la primera medición que hicimos ya en el año 2013 nos reportó que se había descendido 1.7%. Uno dirá, pues tampoco, es muy bajo, pero si usted revisa, ese 1.7 se había logrado bajar en 15 años. En el segundo año que se empezó a actuar, logramos bajar eso. Hoy, precisamente en estos días, está ahorita una nueva encuesta que además está siendo monitoreada y evaluada por los organismos internacionales. Esperamos nosotros que se logre bajar por lo menos un 2% más, y eso nos va a ir sumando para llegar a ese 6% que yo le digo que va a ser histórico de verdad en Guatemala. Si ustedes se pusieron esa meta del 10%, como usted dice, muy ambiciosa, del 10%, es porque consideraban que tenían lo necesario para poder hacerle frente a este gran problema, porque digamos datos como el Banco Mundial, y usted no me dejará mentir, el año pasado se dio a conocer el ADN de Guatemala por el Banco Mundial, y ellos mismos están indicando que somos de los países que tenemos los índices de desarrollo más bajos en América Latina. Entonces, ¿qué es lo que hizo falta? ¿Por qué no se logró llegar a ese 10%? ¿Y usted cree realmente que en este corto tiempo podemos llegar al 6%? Sí, mire, llevamos ya un 1.7%. Ahorita con la encuesta que se está haciendo sobre el año 2014, nosotros creemos, con lo que hemos ido monitoreando, que vamos a estar arriba de un 2%.
Ojalá sea un 2.3, con eso llegaríamos al 4. Y nosotros pensamos que en el año 2015, con experiencia que ya se ha recogido en estos 3 años, podamos avanzar otro número arriba del 2. Así que eso nos permitiría estar por lo menos alrededor de un 6%. ¿Por qué no se logró? Mire, el esfuerzo ha sido verdaderamente grande, la coordinación de todos estos esfuerzos. Y luego la escasez de los recursos también ha sido de verdad, Elsie, algo que nos ha golpeado muchísimo, no tener los recursos, por ejemplo, para salud. El Ministerio de Salud, que tiene una responsabilidad importante en el programa de la ventana de los 1000 días, en donde se atiende a las madres y a los niños en sus primeros 2 años. Si no damos esa respuesta, es difícil que logremos avanzar, y esos son problemas que se nos han presentado, con los cuales hemos tenido que luchar y ver cómo logramos trasladar recursos para poder encauzarlos en este tema. En el tema de seguridad, fue uno también de los pactos que usted... Que está presente todo el tiempo. Es decir, yo no me puedo sentir seguro si escucho una noticia de que uno de los buses de transporte público fue asaltado y que mataron al piloto y que salió herido alguno de los pasajeros que iba ahí. Aunque estos datos, las estadísticas las vayamos bajando y esos hechos delictivos los vayan bajando, cuando se oye en la noticia o se ve en la televisión una noticia de estas, eso impacta a los guatemaltecos y eso es lo que ellos perciben. Y entonces dicen, mire, la seguridad no hay modo que logre arreglarse en el país. Sin embargo, cuando vamos a los datos duros, encontramos que efectivamente hay un descenso. Fíjense que en el gobierno anterior, en el gobierno de la UNE, el pico más alto que ellos tuvieron, la tasa de homicidios, estuvo en 46 por cada 100.000 habitantes. Y nosotros ahorita, la más baja que le hemos logrado tener este año que cerramos, el 2014, la logramos reducir al 31 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto nos pone, si comparamos con otros países, nos pone a nivel de Colombia. Colombia que ha sido visto internacionalmente, que ha mejorado su seguridad, que han hecho muchos esfuerzos, tiene esa tasa de homicidios que nosotros logramos alcanzar ahorita. Por supuesto nos falta mucho. Yo esperaría que en el próximo año logremos bajar a 27 o 28 homicidios por 100.000 habitantes, y eso nos pone ya en otra categoría de los países como son calificados internacionalmente. Hemos venido bajando, imagínense, de un 46 que encontramos nosotros a un 31, y lograr entregar el gobierno en 26 homicidios o 27 homicidios por 100.000 habitantes ya nos pone al país en otra situación. Sigue siendo muy alto, sigue siendo de verdad, porque estamos hablando de vidas de guatemaltecos, pero si el gobierno que viene le da seguimiento con toda la infraestructura que hemos logrado crear, vamos a pasar de los 35.000 policías que habíamos ofrecido cuando encontramos solo 22.000. Estamos implementando 6.000 cámaras para tener videovigilancia. Estamos una policía equipada, entrenada, capacitada, con sus diferentes especialidades, con una escuela de oficiales de la policía. Todas esas capacidades que no existían va a ser para el siguiente gobierno posible y más fácil continuar con un descenso en la tasa de homicidios y en general con los hechos delictivos en el país. Esto podría incluso mejorar la percepción internacional, señor presidente, porque según las últimas investigaciones de Naciones Unidas, indican que Guatemala es de los 3 países más violentos en América Latina y ocupamos el 5º lugar de los países con más homicidios. Mire, en América Latina, bueno, solo aquí a la vecindad nosotros tenemos 2 países que son más violentos que nosotros. Honduras y El Salvador son más violentos, Venezuela es más violento. Me imagino que ahí se estaban refiriendo en ese estudio a las capitales, y efectivamente la capital en Guatemala, a pesar de que hemos logrado también tener una reducción importante, sigue siendo una de las capitales que también hay que reconocerlo, no vamos a esconder los hechos. De América Latina sí seguimos siendo, la última calificación que yo vi era, estamos en el lugar número 8. Ahora, estos son esfuerzos que si se siguen haciendo, vamos a ir mejorando esas calificaciones, porque esta es percepción internacional también. Señor presidente, en este tiempo que les queda a usted de gobierno, ¿cuáles serían
las principales metas a alcanzar en el tema de seguridad? ¿Es posible alcanzar, y si es posible, y con qué? Sí. Mire, sí, tenemos varias metas aquí. El equipo, como usted se ha podido dar cuenta, es un equipo que se ha mantenido sólido, que se ha ido consolidando año tras año. Tenemos un ministro y tenemos viceministros que han venido acompañándonos en los 3 años de gobierno, que han logrado hacer su mejor esfuerzo, y esa experiencia acumulada ha sido muy valiosa para que este 4º año sea un año de más resultados, de las cosechas de todo lo que se ha venido sembrando y cultivando durante estos primeros 3 años, y yo estoy convencido que los guatemaltecos van a ver más y mejores resultados durante este 4º año con todas estas capacidades que se han venido a mejorar y a aumentar en los primeros 3 años de gobierno. ¿Temas pendientes en seguridad? Temas pendientes, el tema de las cárceles, los presidios, es uno de los grandes temas pendientes en seguridad. Nos vamos a ir a unos mensajes y vamos a regresar en la segunda parte con competitividad. Sabemos que Guatemala ha mejorado, las perspectivas son alentadoras. Sin embargo, recuerdo un presidente que estuvo de visita en Guatemala, el señor Rafael Correa, que decía, tampoco nos debemos dejar vislumbrar o deslumbrar, a ver, cuando esta macroeconomía ha crecido, porque hay que verlo versus también la pobreza que hay en un país y la riqueza que hay en el mismo país. Regresamos con más después de estos mensajes. Regreso con ustedes en este su primer cafecito. Estamos con el señor presidente de la República, Otto Pérez Molina, platicando sobre los aciertos en estos últimos años y algunos de los problemas que se tienen para afrontar algunas debilidades que hay en nuestro país. Y efectivamente una de las debilidades es la parte presupuestaria, señor presidente. En un informe que comentábamos del ADN, ¿verdad?, del Banco Mundial, indicaba que Guatemala es uno de los países con menos tributación, ¿verdad? Menos impuesto de recaudación. Estamos en un 11%, mientras que la media en América Latina era del 21%, y otros países como Honduras están en el 18% de recaudación. Tenemos el presupuesto de los más bajos en América Latina para poder darle cobertura a los problemas de salud, los problemas de seguridad, precisamente, y otros temas como lo es, por ejemplo, el Pacto Hambre Cero, ¿verdad?, que es uno de los más importantes y de los que ustedes tienen como metas en este gobierno. ¿Qué se va a hacer en este sentido? Efectivamente, Elsie, ese es un problema grave, es un problema de estructuras en nuestro país. Eso provoca precisamente las grandes diferencias, la brecha que hay entre los que tienen mucho y la gran mayoría que tiene muy poco o casi nada. Somos uno de los países con más distancia y con más desigualdad en América Latina, el segundo país con más desigualdad de América Latina. Y una de las formas de ir cerrando esa brecha es precisamente a través de los impuestos que se cobran, y que esos impuestos puedan redistribuirse y prestarle los servicios a la gente que más lo necesita. No hemos sido capaces de hacer eso, hay que decirlo con toda la verdad. Ese estudio del Banco Mundial nos muestra la cruda realidad de lo que está pasando en el país. Tenemos un país en donde la tasa impositiva no llega al 12%. Esto quedó puesto en los acuerdos de paz hace 18 años. En el acuerdo socioeconómico, que debía de alcanzarse como mínimo una tasa impositiva al 12%, no se ha logrado alcanzar. Se ha hablado de reformas, se ha hablado de impuestos, de una serie de cosas, pero aquí hay una cuestión que es muy importante, y es no sé si es costumbre, si es educación de no pagar impuestos o evadir impuestos. Y hoy las tasas que tenemos de evasión son altísimas. Los dos principales impuestos, el IVA tiene 40% de evasión y el impuesto sobre la renta 60% de evasión. Y lamentablemente nuestra entidad, que es la recaudadora,
no ha evolucionado ni ha logrado crecer para tener los controles, las medidas y las acciones necesarias para ir reduciendo esa evasión que se da. Eso nos hace tener a un gobierno, un Estado, es el Estado de los más pequeños en ese estudio del Banco Mundial, con menos recursos disponibles para atender las demandas de la población. Y esto termina afectando aquí en Elsie a la población más pobre y más necesitada del país. Y precisamente en esa recaudación pregunto, porque también se muestra donde la clase media, la clase trabajadora, donde incluso ya en una forma automática se le quita, se le elimina el ISR, ¿verdad? Y el IVA y va directamente a la SAT. O sea, ese estatus de la sociedad está pagando. Está pagando los impuestos, sí. Pero hay otros que no pagan. ¿Quiénes son los que no pagan y que hay que obligarlos a que paguen realmente los impuestos, a que no vadan estos impuestos del ISR o del IVA, o que paguen lo que tienen que pagar? Mire, varias cosas, Elsie. Yo creo que, mire, aquí se dice siempre de que hay 800, digamos, de las empresas más grandes que son las que más impuestos pagan. Pero también habrá que decirlo que entre esas mismas grandes empresas hay también de las que más evaden. Se presta de que una empresa se juega con la otra empresa, con 3, con 4 empresas, y ahí se va facturando y se va diluyendo, y todas esas cosas son las que necesitamos tener los controles. Luego tenemos por otra parte en donde está todo el sector de la economía informal. Que usted sabe, el sector de la economía informal ha ido creciendo por falta precisamente de más oportunidades para irse formalizando. Y aunque hemos hecho el esfuerzo, ha sido muy poco la parte informal que se ha trasladado a la formal. Eso hace también de que haya un sector importante que al no estar dentro de la economía formal, no paga esos impuestos también. Esa combinación es la que hace al final de que tengamos tan pocos recursos disponibles para atender las demandas de los guatemaltecos. Entonces el presupuesto, lo que se administra, no es un presupuesto que dijéramos puede atender las demandas, sino que se administra crisis, es la que se está administrando constantemente, no en este gobierno, en todos los gobiernos ese ha sido siempre el problema y va a seguir siendo el problema mientras no encontremos una solución de fondo. ¿Cuál sería esa solución de fondo, señor presidente? Yo creo que la solución de fondo pasa por 2 áreas. Una área es la modernización, el fortalecimiento de la Superintendencia de Administración Tributaria. Tiene que modernizarse, tiene que hacer una reingeniería completa, tiene que ver cómo se mejora todos los procesos que ellos hacen para lograr parar esa evasión tan grande. Imagínense que hay evasiones de 40 y 60% en los 2 impuestos más grandes, cuando el promedio de evasión en otros países es de un 6 y 8%. Entonces eso es lo que no nos permite, aunque se creen más impuestos o se aumenten las tasas, se va a seguir evadiendo y no se van a tener los recursos nunca necesarios. Así que aquí hay un trabajo importante que tiene que hacer la SAT, y por otro lado hay también un trabajo de concientización a los guatemaltecos, de educación tributaria, para saber y entender que tenemos que pagar nuestros impuestos. Y la otra parte que se ha atacado mucho, y es necesario hacerlo también, es lo que nosotros hemos venido implementando, una gestión por resultados, que los pocos recursos que están disponibles sean bien empleados, que haya calidad de gasto, que se vaya luchando a favor de la transparencia y en contra de la corrupción, que esos recursos que muchos utilizan, de los que no pagan impuestos, muchos utilizan, no, ¿para qué los va a poner si de todas maneras se los roban? Esa es una excusa, pero aquí esas 2 áreas hay que mejorar. ¿Cómo le ha ido a usted y a su gobierno en esa lucha por la transparencia y contra la corrupción? Difícil, Elsie, hay que decir la realidad, ha sido muy difícil. Es una corrupción que viene enraizada por muchísimos años, y aquí hay que hablar, normalmente se habla del Ejecutivo, pero aquí hay que hablar de los otros poderes, aquí hay que hablar de las municipalidades, hay que hablar de las entidades descentralizadas o de las entidades autónomas, porque muchas veces se señala solo al gobierno central o al Ejecutivo, y en las mediciones que se hacen del país, de la transparencia o de la corrupción, las mediciones se toman en cuenta a todos los sectores, porque
Imagínense, cuando hay un corrupto es porque hay un corruptor también. Si hay alguien que está recibiendo dinero, hay alguien que está fuera del gobierno, fuera de cualquier entidad del servicio público, que está pagando para recibir un favor o para X razón. Pero entonces esto está enquistado y ha venido estando por muchísimos años en las estructuras. Imagínense, nosotros ahorita con el ministro de Salud estamos haciendo un recuento que se podrían estar robando en los hospitales posiblemente hasta 2 millones mensuales. Son todas las estructuras de trabajadores de media e incluso de clase baja que aprovechan cualquier circunstancia para poder favorecerse, pero eso es corrupción. Y luchar eso y decir, mire, en 4 años voy a erradicar la corrupción. Yo le puedo decir hoy que estamos a 3 años de gobierno, es una mentira. Se puede ir reduciendo, pero te necesita hacer un esfuerzo muy grande, y esto va casi de la mano con la educación tributaria, es también una educación por la transparencia. Gracias, señor presidente. Muy puntualmente, metas muy puntuales para este tiempo que le queda a su gobierno, y cómo le gustaría salir al señor presidente Otto Pérez de su gobierno, cómo le gustaría que la gente lo recordara. Bueno, muy rápidamente, Elsie, las 2 promesas básicas de campaña son las que yo tengo que cumplirle a los guatemaltecos y seguir luchando para que se conviertan en una realidad, que ellos la puedan percibir. Una de esas es la seguridad. Voy a seguir trabajando muy fuerte en el tema de la seguridad durante el año 2015 para que los resultados sean mejores y que los guatemaltecos vayan sintiendo, teniendo la percepción de que efectivamente la seguridad va mejorando. Y el otro es el tema del empleo y el tema económico. El tema de lograr estas 4 circunscripciones territoriales en donde se puedan generar oportunidades de empleo, creo que es un paso importante que puede después irse mejorando en esos mismos municipios, pero también replicándose en otros para que hayan oportunidades de empleo. Eso lo vamos a impulsar y lo vamos a fortalecer durante el año 2015. Y por supuesto seguir luchando en lo que estamos hablando. Mejorar la recaudación y mejorar la calidad del gasto y la transparencia son 2 áreas que también vamos a impulsar muy fuerte en el año 2015. El compromiso que sí le puedo hacer a los guatemaltecos, Elsie, es no dejar de trabajar en este último año, trabajar incansablemente, exigirle a los ministros, exigirle a todos los funcionarios públicos que den lo mejor para servir a los guatemaltecos y que el país siga hacia adelante. ¿Y cómo le gustaría ser recordado? Por supuesto, mire, me gustaría ser recordado como un presidente que cumplió con su principal ofrecimiento, que hizo su mejor esfuerzo, y un presidente que trabajó incansablemente para servir a los guatemaltecos. Gracias, señor presidente. Bueno, amigos, hemos llegado a este final de su primer cafecito del 2015. Gracias por habernos acompañado. Gracias, señor presidente, por la entrevista. Y a ustedes, amigos, nos estamos entonces observando, viendo, comunicando en la próxima.